Me levanto, me cepillo, me lavo mi cara y desayuno. Y después vengo ya. Este año recién empecé. ¿Vos te vas a la escuela? Sí, ¿Cómo se llama tu escuela? Celsa Esperati. Alicia Lynch. ¿Y en qué grado estás? Quinto. Sexto doy yo. Pero si paso tengo que ir en séptimo ya. Brillo, paño, cepillo, betún. Eso no. Conseguí nomás yo la caja de lucha. Me cepillo, me lavo la cara y vengo. Las 7:30 por ahí, hasta las 3. ¿Y acá hasta qué hora más o menos te quedas? La 11. ¿Qué querés ser cuando seas más grande? Policía. Policía. Jugador. Qué grande. Para lucha bota de presidente. Anda amigo, acuerdo de elegir de donde de cheta la presidente. No, llega el horario y Horacio Carter. De pioña igual portugués ahí. Yo falo portugués. Vamos a aprender la portugués. En la calle. ¿Te vas a la escuela o no tenés tiempo para ir a la escuela? Sí me voy a la mañana. Hoy nomás lo que no me fui. Cuarto. Llegamos hasta el barrio chino, lugar en donde vive Iván y todos sus amigos. Ellos no pueden jugar todos los días como cualquier otro niño. Se ven obligados a trabajar por la situación de carencia por la cual atraviesan. En realidad, muchos de los niños que viven aquí con ustedes trabajan como lustrabota o tienen alguna otra función. No, o sea que sí, mi hermano y mi sobrino lo que trabajan en lustrabota. Y Iván boxea también, no sé cómo se le dice a eso, pero sí, tiene otra actividad también. Y se va a la escuela. Y los niños de por aquí por lo general van a la escuela o hay algunos que no quieren ir. Sí, la mayoría se van. La mayoría Sí, que yo sepa, sí. ¿Hace cuánto te metiste en el mundo del kickboxing 6 meses ya por ahí. y te gusta mucho? ¿Algo te animaba a mostrar? Maestro.